Hola, soy la doctora María José del Río, ginecóloga mastóloga del Hospital San Borja de la Universidad de Chile, y ahora vamos a hablar de la biopsia de linfonodo centinela en el cáncer de mama, básicamente en qué estamos actualmente, cuáles son las controversias y en qué cosas ya estamos todos de acuerdo, ya que es un tema ampliamente conocido, así que vamos a dedicar el tiempo a las cosas más novedosas. Durante toda la etapa del progreso de la cirugía mamaria, hemos ido intentando descalar la cirugía para así ir disminuyendo las morbilidades. Y una de las morbilidades importantes en la cirugía mamaria es el linfedema de mama. Y es por eso que nació en el año 93 con el doctor Giuliano principalmente, si bien hubo otros trabajos previos, pero fue ese el que demostró la factibilidad de hacer la biopsia del ganglio centinela en el cáncer de mama, y así fuimos descalando la cirugía axilar, que previamente se le hacía disección axilar a todas las pacientes. Y desde ahí hasta lo que hemos llegado hasta hoy, que eventualmente ya no vamos a hacer disecciones axilares, aunque todavía tiene sus indicaciones bien precisas esta cirugía. ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Básicamente vamos a ver dos grupos: el estado de la biopsia linfonodo centinela en la cirugía primaria, o sea, sin quimioterapia, en las pacientes que vamos inmediatamente a cirugía, y el estado de la biopsia linfonodo centinela post quimioterapia. Y vamos a analizar ambos grupos. La biopsia linfonodo centinela, utilizada mundialmente para el cáncer de mama, tiene distintas técnicas, pero las dos más habitualmente usadas y más demostradas son la continción con azul patente y el tecnesio 99, un radioisótopo. En algunos casos se usa una de estas dos técnicas o en algunos casos doble técnica, lo que mejora en algo la tasa de detección y disminuye los falsos negativos. ¿Por qué es importante hacer esta cirugía, ver el estado de la axila? Porque el estado axilar es uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de mama. Si bien hoy en día evaluamos el cáncer de mama según los distintos grupos moleculares, cada uno de estos grupos, su pronóstico está determinado principalmente por el estado axilar, y además esto nos determina los distintos tratamientos. Por lo tanto, cuando hablamos de cáncer de mama, es fundamental también evaluar la axila, y la biopsia linfonodo centinela tiene un rol importantísimo en esto. Veamos entonces primero la biopsia linfonodo centinela en la cirugía primaria. Más que hablar de cuáles son las indicaciones, vamos a ver cuáles son las contraindicaciones actualmente, ya que es una cirugía ampliamente validada y usada en el cáncer de mama. De todas maneras, hoy en día las pacientes con axila clínicamente positiva que van a ir a cirugía primaria deben ir a vaciamiento axilar. Si bien hay algunos trabajos que han intentado evaluar la citología o la ecografía cuando vemos un solo ganglio alterado, y a ese lo estudiamos por citología o biopsia de aguja gruesa, hoy en día pacientes que tienen axila clínica y ecográficamente positiva deben ir a vaciamiento axilar. Lo otro está sujeto a protocolos de estudio, ¿ya? Y es importante que cuando tenemos una axila clínicamente positiva, ya sea por clínica o por ecografía, esto lo confirmemos por histología, ya sea por biopsia aguja fina, una citología, o una punción de aguja fina, o una biopsia con aguja gruesa, una biopsia percutánea. Por lo tanto, esta sería una contraindicación. Ahora, esta es una oportunidad para la quimioterapia lograr negativizar a estas pacientes y así descalar la cirugía. Definitivamente los cánceres inflamatorios está contraindicado el ganglio centinela. En el embarazo sí se puede usar, no es seguro usar el azul patente, no porque haya estudios que demuestren su teratogenicidad, sino que porque se sabe que traspasa la placenta y la tasa de eliminación es bastante lenta. Por lo tanto, no hay seguridad de que no produzca nada en el feto, si bien no hay nada demostrado. Pero el tecnesio 99 sí sería seguro, aunque obviamente hay pocos estudios como todo en el embarazo, sí sería seguro utilizar. Y otra cosa que no es una contraindicación es en quienes la podemos evitar, y eventualmente podríamos evitar el uso del linfonodo centinela, de biopsiar la axila, en las pacientes de 80, 85 años, por ejemplo, que tienen poca tasa de sobrevida, con muchas comorbilidades, en las cuales vamos a hacer radioterapia adyuvante y no nos va a cambiar la conducta saber o no el estado de la axila. En ellas podríamos evitar la morbilidad de la cirugía axilar, incluso el ganglio centinela. Pero esto también es caso a caso y hay que discutirlo en cada comité, y son casos muy puntuales. En la biopsia linfonodo centinela en cirugía primaria, o sea, no quimioterapia, realizamos biopsia intraoperatoria, y la verdad es que esto va a depender de si la biopsia intraoperatoria nos va a cambiar la conducta. O sea, si un linfonodo centinela va a salir positivo, vamos a ir o no a disección axilar. Esta era la conducta estándar hace algunos años. Sin embargo, cuando se publicó el trabajo del Z11, esto cambió y hoy en día todos hemos incorporado esta conducta, que es que las pacientes que son clínicamente T1, T2 con axila negativa
que tienen menos de 3 linfonodos positivos a la biopsia linfonodo centinela y que van a ir a mastectomía parcial, por lo tanto van a recibir radioterapia adyuvante, se les puede hacer radioterapia sin hacer disección axilar y eso no empeora ni la sobrevía global ni la sobrevía libre de enfermedad. Una de las críticas que recibió este trabajo es que el grupo de triple negativo estaba subrepresentado y eso es así, es solo un 15%. Sin embargo, la publicación del año 2017, que fue el seguimiento a 10 años de este trabajo, se vio que incluso en este grupo no variaba la sobrevía libre de enfermedad ni sobrevía global al no hacer disección axilar en pacientes con estas características que tuvieran menos de 3 linfonodos positivos. Por lo tanto, pacientes que cumplan los criterios para ser incluidas en este trabajo no deberían ir a biopsia intraoperatoria, ya que a pesar de que nos salga 1 o 2 linfonodos positivos, podemos no hacer la disección axilar. Y así han aparecido otros grupos, como por ejemplo el grupo de Amaros, en los cuales se incluyeron algunas pacientes con mastectomía total, a diferencia del estudio del Z11, que eran pacientes también T1, T2, clínicamente con axila negativa, y que también tenían 1 o 2 linfonodos centinelas positivos. Y en ellos se comparó hacer disección axilar versus tratar la axila. Y se vio que había la misma sobrevía libre de enfermedad y sobrevía global en ambos grupos, y por supuesto con menor morbilidad en el grupo que se hacía solo radioterapia y no se hacía disección axilar más radioterapia o solo disección axilar. Por lo tanto, las pacientes que califiquen en estos criterios también son factibles de no hacer disección axilar a pesar de tener 1 o 2 linfonodos positivos y en ellas podríamos no hacer biopsia contemporánea. Por lo tanto, resumiendo, en las pacientes con cirugía primaria, sí o sí está la indicación del linfonodo centinela y en muchas, incluso aunque nos salga positivo, no debemos hacer disección axilar. ¿Qué pasa ahora en las pacientes con quimioterapia neoadyuvante? Veamos primero el grupo con axila clínicamente negativa antes de la quimioterapia. Una de las dudas era si hacerlo pre-quimioterapia o post-quimioterapia al ganglio centinela. Y se vio que la tasa de detección y la tasa de falsos negativos era exactamente equiparable al setting pre-quimioterapia. Por lo tanto, era beneficioso hacerlo post. ¿Por qué? Porque al hacerlo post-quimioterapia logramos disminuir el porcentaje de disecciones axilares. Si nosotros a una paciente clínicamente con axila negativa que va a ir a quimioterapia le hacemos biopsia linfonodo centinela previo a la quimio, haremos mayor cantidad de disecciones axilares que si lo hacemos post-quimioterapia. Y lo más importante, que no haya aumento en la recurrencia nodal, uno lo haga pre o post. Por lo tanto, en el setting de pacientes con axila clínicamente negativa que van a ir a quimioterapia neoadyuvante, debemos hacer la biopsia linfonodo centinela post-quimioterapia y usando una o doble técnica, ambas logran una buena tasa de detección y con baja tasa de falsos negativos. ¿Qué pasa ahora en pacientes con axila clínicamente positiva? Podemos hacer, el manejo estándar era la disección axilar. Sin embargo, podemos utilizar el linfonodo centinela para descalar la cirugía en estas pacientes en las que se negativizan, por supuesto. Esto estuvo parado por mucho tiempo, principalmente porque la tasa de detección que se estaba viendo era bastante baja en comparación al setting pre-quimioterapia y la tasa de falsos negativos era muy alta, sobre un 10%, que era lo clínicamente aceptado. Acá vemos un resumen de 4 trabajos prospectivos multicéntricos bastante grandes que mostraban esto. Sin embargo, en estos 4 muchos otros también, al aislar las pacientes que solamente recibieron doble técnica y que se identificaban más de 3 linfonodos, consistentemente en todos ellos la tasa de falsos negativos bajaba a menos de un 10%. Por lo tanto, hoy en día es una práctica aceptada hacer biopsia linfonodo centinela en las pacientes post-quimioterapia con axila positiva que se negativizan, siempre y cuando resequemos 3 linfonodos al menos y usemos doble técnica. Y esto nos va a permitir disminuir la tasa de disecciones axilares. Para esto hay muchos ejemplos. Esto es un trabajo del Memorial en que se evaluó en cuántas pacientes disminuíamos la tasa de disección axilar al usar quimioterapia no adyuvante y hacer biopsia linfonodo centinela en aquellas que se negativizaban. Y en este trabajo se vio que en al menos un 48% de las pacientes se evitaba la disección axilar, pacientes que habrían ido todas a esta cirugía con las comorbilidades que ya conocemos. Por lo tanto, tenemos una oportunidad en la quimioterapia para descalar cirugía en las pacientes con axila positiva que logren negativizarse. Sin embargo, hay que elegir bien estos grupos. Sabemos que la tasa de respuesta a la quimioterapia cambia según el perfil molecular de cada cáncer. Sabemos que la mayor tasa de respuesta es los HER2 positivos,
siendo aún más si usamos un bloqueo dual. También en los triple negativos se benefician bastante y las pacientes con estrógeno positivo son las que menos tienen tasa de respuesta a la quimioterapia. Sin embargo, hay un subgrupo, las con progesterona negativo y alto grado pobremente diferenciado, que también se beneficiarían de partir con quimioterapia, logrando descalar la cirugía en muchas de estas pacientes. Por lo tanto, es importante tener presente cuál es el perfil molecular del tumor para poder elegir si hacer quimioterapia o no para descalar la cirugía. Por lo tanto, las pacientes con axila clínicamente positiva, que van a ir a quimioterapia neoadyuvante, que son T1, T3, que se convierten en axila negativa, podemos hacer biopsia linfonodo centinela siempre que hagamos doble técnica y resecando al menos 3 linfonodos. Si es que resecamos 3, no sería necesario marcar el ganglio positivo previo con CRIP, pero si es que lo marcamos, podemos resecar menos de 3 teniendo la misma tasa de detección y falsos negativos adecuados. Ahora, ¿en qué pacientes nos quedamos tranquilos que efectivamente se negativizó la axila y podemos hacer la biopsia linfonodo centinela? Principalmente el criterio clínico. No hay una receta absoluta acá, hay que aplicar el criterio clínico y caso a caso. Por ejemplo, si tengo una adenopatía sospechosa clínicamente, una mala respuesta a la quimio en la mama, lo más sensato va a ser ir a disección axilar. Si tengo una duda, puedo puncionar el ganglio que estoy viendo patológico o ir directamente a biopsia linfonodo centinela con la doble técnica, 3 linfonodos, etc. Se pensó que la ecografía podía ser un gran aporte en esto y lo es, tiene bastante buen valor predictivo, pero si es que solamente nos guiamos por ecografía, hasta en un 30% le haríamos disecciones axilares innecesarias. Por lo tanto, la ecografía por sí sola no es un único criterio para guiarse y para dejar de hacer una biopsia linfonodo centinela en una paciente que creo que se negativizó la axila. Lo mismo con la resonancia. Si es que solamente nos guiamos por esto, hasta en un 43% de las pacientes que tienen resonancia normal, vemos histología negativa después de la axila, por lo tanto, le haríamos disecciones de más. Por lo tanto, lo principal para ver quiénes se negativizaron es unir las imágenes con el criterio clínico y evaluar caso a caso. ¿Cuáles son los grupos controversiales de las pacientes con axila clínicamente positiva que van a quimioterapia neoadyuvante y se negativizan? Los localmente avanzados. Hoy en día no podemos hacer biopsia linfonodo centinela en pacientes localmente avanzados, lo mismo con las pacientes N2, no porque no vaya a ser factible hacerlo más adelante, sino que porque hasta ahora el N es muy bajo, por lo tanto no tenemos estudios claros que nos den la seguridad para hacerlo. Hay estudios en cursos prospectivos que probablemente en unos años más nos van a dar la respuesta. En las que sí o sí debemos hacer disección axilar son aquellas pacientes que en el linfonodo centinela nos salen micrometástasis o células tumorales aisladas. A diferencia del setting de la cirugía, de las axilas clínicamente negativas previas, cuando es un setting de post-quimioterapia, células tumorales aisladas y micrometástasis, se debe ir a disección axilar porque hasta en un 60% tenemos enfermedad residual y enfermedad residual como macrometástasis. Por lo tanto, en ellas no podemos dejar de hacer disección axilar. Y la ausencia de tratamiento en el linfonodo centinela en la biopsia es algo relativo y no es algo que nos deba hacer llevar a una disección axilar, ya que depende mucho del estudio de cada centro y cada patólogo. Por lo tanto, ya vimos todos estos grupos. ¿Qué mensaje nos debemos llevar para la casa? Primero, que la biopsia del linfonodo centinela debe ser la técnica de elección en pacientes con axila clínicamente negativa que van a cirugía primaria. No debemos realizar biopsia contemporánea si es que esta no nos va a cambiar la conducta, por lo tanto, pacientes con criterio Z11, Amaros y otros no deben realizarse biopsia contemporánea, ya que aunque tengan 1 o 2 linfonodos centinelas positivos, no haremos disección axilar. Cuando tenemos quimioterapia no adyuvante con axila clínicamente negativa previa, la biopsia linfonodo centinela se debe hacer post-quimioterapia, no hay ningún beneficio en hacer la pre-quimioterapia y tenemos más disecciones axilares si lo hacemos pre. Esta debe ser la técnica de elección en pacientes que realizan quimioterapia no adyuvante y se puede hacer con una o doble técnica cuando la axila es clínicamente negativa previo. Cuando la axila es clínicamente positiva previo, debemos hacerlo con doble técnica y se deben resecar al menos 3 linfonodos centinelas o marcar el clip patológico más los ganglios centinela, sí o sí. Y si resulta positivo, aunque sea micrometástasis, células tumorales aisladas, debemos realizar disección axilar. Y el mensaje más importante para hoy en día es que siempre debemos intentar descalar la cirugía, en este caso la cirugía axilar, para así disminuir las morbilidades, en este caso el linfedema, que causa mucho deterioro en la calidad de vida de las pacientes y hoy en día tenemos las herramientas para descalarla. Muchas gracias.